Bienvenido al programa Tiempo de Visitación, un espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Welcome back to Time of Visitation with Dania Costa and Eric Valencia. Bienvenidos a Tiempo de Visitación con Eric Valencia y Dania Costa. Today we'll be talking about success in exile. Hoy vamos a hablar sobre el éxito en el exilio. You might be wondering, how do we relate this to the Bible? Tú te preguntarás cómo relacionamos esto con la Biblia. We're going to be focusing on the book of Daniel. Vamos a enfocarnos en el libro de Daniel. Many of us returning back to school are facing the challenge of education. Muchos de ustedes regresando a la escuela están enfrentándose al cambio de la educación. Different challenges are right around the corner. Muchos desafíos están a la vuelta de la esquina. But like Daniel, we need to be prepared. Pero como Daniel necesitamos estar preparados. We need to be ready. Necesitamos estar listos. We need to face the process, Necesitamos enfrentar el proceso, persevere, la perseverancia. because there's a purpose right there waiting for us. Hay un propósito esperando por nosotros. So let's start with Daniel. Vamos a empezar con Daniel. His name means God is my judge. Su nombre significa Dios es mi juez. And as we develop our theme tonight, Y como desarrollamos hoy esto, we can realize how important his name is. nos vamos a dar cuenta qué tan importante su nombre es. To begin with, he was exiled from Judah all the way down to Babylon. Para empezar, él se fue en exilio desde Judá hasta Babilonia. He was taken to a land he was not from, Él fue tomado a una tierra a la cual no pertenecía, not by his own will, no por su propia voluntad, but against his will. pero en contra de su voluntad. The Bible says he is good looking, La Biblia dice que era bien parecido, he was smart. era inteligente. Doesn't surprise me, his name is Daniel, No me sorprendería porque su nombre era Daniel, just like me. como yo. And so now we get him to that land, Y ahora lo llevan a esa tierra and we see that he was challenged to learn y vemos que fue desafiado a aprender a Chaldean language, otro idioma, a Chaldean education, otra educación caldea, because the Babylonians porque los babilonios were very different from Israelites. eran muy diferentes a los israelitas. But then he was challenged Pero también fue desafiado to take on the diet that the king wanted him to. a tomar esa dieta que el rey quería que él tomara. And so we see Daniel is forced to overindulge in food, Y vemos que Daniel fue forzado a excederse en la comida, but he refused. pero él renegó, Because in that culture, porque en esa cultura, a person of high position en una persona de alta posición, was usually overweight. usualmente estaba pesado, It showed prosperity. mostraba prosperidad, And because he wasn't supposed to aim for a high position, y porque él estaba supuesto a llegar a una posición alta, the king wanted him to look the part. el rey quería que se mirara como ellos. And so he was also challenged Y también fue desafiado to idolize idols, para idolatrar ídolos, just like his friends. como sus amigos. Many of us in school Muchos de nosotros en la escuela will be challenged. seremos desafiados. First, we'll be challenged to pay, Seremos desafiados a pagar, but also we'll be challenged with believing what we don't want to believe. y también seremos desafiados a creer en lo que no queremos creer. And if we don't believe, we're persecuted, Y si no creemos, seremos perseguidos. like the Big Bang Theory. Como la teoría del Explosion. la gran explosión, We also are forced to believe evolution. también estamos forzados a creer en la evolución. And if we don't believe it, we're looked at like people that don't belong. Si no lo creemos, nos miraremos como la gente que no pertenece ahí. We're persecuted for it. Somos perseguidos por ello. People feel like, oh, you don't belong in a university if you cannot accept our beliefs. La gente nos mira como, oh, tú no perteneces a la universidad si tú no puedes aceptar lo que nosotros creemos. Then you need to take classes you don't want to take.
Y también tienes que tomar clases que no quieres tomar. For example, education about homosexuality. Por ejemplo, la educación acerca de la homosexualidad. To a certain extent, it's okay. A cierta parte está bien. But the way they show you, it's forced on you to believe and accept. Pero la forma en que ellos te enseñan, ellos te fuerzan a creerlo y aceptarlo. Many of the people going don't even know where to begin. Mucha de la gente yendo no sabe dónde empezar. They say, how will I defend my faith? Algunos dicen, ¿cómo voy a defender mi fe? In class. En la clase. It's not just my opinion. No es solamente mi opinión. But how can I contradict the professor Pero ¿cómo puedo contradecir a los profesores? or many